día como pastor, como que Dios está dispuesto hoy a remover los simientes. Y él dijo, no, hoy yo no me voy a estar tranquilo, hoy como que hay guerra. Las armaduras como que todo está afilado, ¿verdad? Así que vayan mirando que ustedes tienen, que necesita ser presentado al trono, pero hoy nos vamos con violencia. Nos vamos con quietud, nos vamos con calma y vamos a entrar en un tiempo de violencia, porque la victoria es nuestra. ¿Cuánto lo pueden creer? Amén. Así que denle un aplauso a Cristo, porque la victoria en este día es nuestra. Hoy Dios nos va a estar trasladando de diferentes lugares, y cuando Dios nos traslada y nos mueve es porque Él tiene un propósito. Amén. Así que le damos toda la honra y la gloria a nuestro amado Dios. Señor, gracias una vez más. Que tu espíritu de sabiduría, poder, entendimiento y revelación esté con tu pueblo, y que tu palabra caiga en buen terreno y que dé fruto al 100% para la gloria y honra de tu nombre. Amén. Amén. Miren, mis hermanos, nosotros como hijos de Dios pasamos por diferentes pruebas, desiertos, vicisitudes, situaciones. Nunca tenemos un tiempo de paz y luego volvemos otra vez a situaciones. Y uno dice, pero si vine al evangelio y desde que vine es el puro zarandeo. Recuerden que Jesucristo no nos prometió un evangelio feliz todo el tiempo. Él simplemente nos hizo una advertencia y nos dijo, en el mundo tendrán aflicción, pero recuerden, Ángela, que yo he vencido. Y el poder está en la mano de nuestro Dios. Entonces, nosotros como hijos de Dios no estamos exentos de eso. Vamos a tener situaciones, pero también vamos a tener eventos de victoria. Pero a pesar de todo eso, cuando nosotros, sin importar la llenura que podamos tener de Dios, llega un momento que decimos, en serio, papá. O sea, yo soy tu mejor soldado, que tú me das a mí toda la batalla más difícil. Y le preguntamos al Señor, le decimos, ¿hasta cuándo? Y ya no puedo. Y humanamente es válido. Pero espiritualmente, nosotros es allí el momento donde en vez de preguntar el por qué, Dios, debemos de irnos delante de su trono y preguntarle para qué. Y es por esto que hoy yo quiero hablarte de un tema y de un hombre que se vio envuelto en muchas vicisitudes, y que hubo un momento en que sí también le preguntó a Dios por qué. Y le dijo, ¿quién soy yo? Mátame. Ya no quiero más esta vida. Pero también entendió el para qué de Dios. Es por esto que hoy yo quiero hablarte de un tema en el cual le he titulado, Sin Querid y Sarepta no hay Carmelo. ¿Qué tema, Lely? ¿Qué es esto? Sin Querid y Sarepta no hay un Carmelo. Vayan mirándolo bien. Todo esto son 3 lugares que quiero que le prestemos mucha atención, porque cuando Dios nos habla de lugares es por un propósito. Cuando Dios nos traslada en temporada es por un propósito. En Dios no acontece nada a la ligera con sus hijos sin que tenga un propósito. Amén. Así que sin Querid y Sarepta no hay un Carmelo. Para esto nos vamos a apoyar en Primera de Reyes 17 y vamos a estar leyendo algunos versículos del capítulo 17 y también del 18 de Primera de Reyes. No voy a terminar, como dice el pastor, hasta que no termine. Así que hasta que yo no pase la última, no termino. Me tienen paciencia. Primera de Reyes 17, vamos a estar leyendo como texto bíblico central desde el 2 hasta el 6. Amén. Amén. Y dice así su palabra, y la leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Y dice, y vino a él palabra de Jehová diciendo, apártate de aquí y vuélvete al oriente y escóndete en el arroyo de Querid, que está frente al Jordán. Beberás del arroyo, y yo he mandado a los cuervos que te den allí de comer. Y él fue
e hizo conforme a la palabra de Jehová. Pues se fue y vivió, guárdenme esta partecita ahí, junto al arroyo de Querit, que está frente al Jordán. Y los cuervos le traían pan y carne por la mañana, y pan y carne por la tarde, y bebían del arroyo. Aquí ¿de qué nos está hablando la palabra? Si nos vamos a un contexto histórico, estamos hablando del tiempo del reinado del rey Acab. Esto aconteció en el siglo 9 antes de Cristo, donde Elías surge en un tiempo, pero en un tiempo de profunda idolatría y corrupción que estaba pasando el pueblo de Israel. Y fue allí que el rey Acab, y todos recuerdan a la mala de la historia, ¿verdad?, a su esposa Jezabel, que habían introducido nada más y nada menos que un culto a Baal. ¿Y quién era Baal? Era el dios de la fertilidad y de la lluvia. Ellos habían introducido todo el pueblo en esta cultura idólatra y lo habían sacado de lo que era la cultura y el propósito divino de Dios. Entonces habían provocado que muchos de los israelitas se apartaran de Dios. Hasta el momento aparentaba que la victoria ellos lo habían obtenido, porque un gran número de israelitas se habían separado de lo que era de Dios. El altar de Dios estaba por el piso y tanto Acab como Jezabel estaban logrando sus objetivos, pero aparentemente. En este contexto, cuando Elías ve la situación, él predice una sequía. Para predecir la sequía, su vida, porque estaba nada más y nada menos que el rey Acab y su esposa Jezabel, que tenía una gran influencia demoníaca sobre él. Entonces, Elías viene y se para con todo el poder y la autoridad de Dios y predice una sequía, pero no de un día. Él dice que durante 3 años y medio no iba a caer una gota de agua. Esto provocó la ira tanto de Acab como de Jezabel y amenazaron la vida de Elías. Entonces, en Primera de Reyes, mire que pasó 17:1, dice: entonces Elías Tisbita, que era de los moradores de Galat, dijo a Acab: vive Jehová Dios de Israel, en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra. Cuando esto llegó a los oídos de Acab y de Jezabel, produjo gran ira, y Jezabel estableció que vivan los dioses si mañana a esta hora yo no pongo tu cabeza y la doy de comer a los animales. Lo primero que hace Dios y lo primero que nos llega a nuestra mente. Leímos, ¿verdad?, que vino el Señor y le dice a Elías: ven y vete al arroyo Querit. Luego que Elías establece esta palabra, entonces el Señor lo saca y lo lleva y lo esconde, literal, en un arroyo. Y nosotros nos preguntamos, pero ¿cómo es posible? Porque Él dijo que esa palabra la daba: y vive Jehová y viva mi alma, en cuya presencia estoy, que por mi boca es que va a haber lluvia. Y lo que hace el Señor es que lo llama y le da la orden y le dice: Elías, es necesario que vaya al arroyo de Querit. Y allí yo voy a dar la orden que cuervos te den de comer, tanto de día y de noche. Y que tú vas a beber agua del arroyo. Entonces nosotros lo podemos decir: pero ¿por qué Dios permitió que Elías no vea el cumplimiento? Y yo le respondo: lo primero es que la palabra dada por Elías sí se cumplió. Lo que pasó fue porque los cielos se cerraron y no llovió. Pero ¿qué pasa, iglesia? Muchas veces Dios nos da una palabra y nosotros la creemos, pero nuestros ojos físicos no la pueden ver porque Dios ya nos ha trasladado a otro lugar. Pero el cumplimiento de la palabra se da. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios es fiel y es verdadera. Una cosa es que Dios nos use a nosotros como instrumento. Dios te manda a dar una palabra, Dios te da una palabra. De que tú no la veas en el terreno donde tú estás, eso es otra cosa.
a que la palabra no se cumpla. Pero nosotros queremos ver que en la tierra donde nos dieron la palabra, ver el cumplimiento. Pero esto pasó con Elías. Según Santiago 5:17 lo confirmó y dice que Elías era un hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras. O sea, era muy vulnerable con las emociones. Él, porque era igual que nosotros, solo que era un profeta escogido de Dios. Y dice que oró fervientemente para que no lloviese, y no llovió por 3 años y 6 meses. Ven que sí se cumplió, solo que Elías no se quedó delante de la presencia del rey Acab y Jezabel para verlo, porque fue necesario. Dios lo envió al arroyo de Querit, porque debía de ser guardado por el rey Acab y por su esposa, para él proteger su vida. Así muchas veces, iglesia, Dios nos va a colocar en un lugar y luego nos va a dar la orden de salida. ¿Por qué? Porque quiere proteger nuestra vida. Esto me recordó cuando yo me estaba preparando nuestros inicios, Aracelis. ¿Tú recuerdas? Como iglesia, cuando iniciamos, Dios dijo, ya era necesario que se juntaran y que se siguiera cumpliendo, pastor, el propósito por el cual Dios había establecido, que quería una iglesia que se llamara Oasis de Restauración, y le dio una función y le dio una misión. ¿Y qué pasó? Cuando ya nosotros pensamos que nos la vamos a lucir, Dios nos escondió por 2 años, sin letrero, sin anuncio, en una casa, en una cueva como Elías, escondido. Ahora, allí vimos el alimento y bebimos del arroyo, hasta que Dios dio la orden de que fuéramos trasladados a otro lugar. ¿Por qué? Porque Dios, cuando da una palabra, se cumple porque se cumple. Entonces, Elías fue enviado por Dios al arroyo de Querit, donde fue sustentado sobrenaturalmente por cuervos que le llevaban pan y carne. Ustedes saben lo poquito que puede coger la boquita de un cuervo para alimentar a un hombre. Qué poquitico, y así lo sustentó Dios. Esto no es una historia ni es una fábula. La palabra de Dios es fiel y es verdadera. Amén. Y si está escrito, yo lo creo. Amén. Es como dice el pastor, que si dicen que fue un mosquito que se tragó a Jonás, él lo cree, igual yo creo esta historia. Porque dice que es una manera, ¿verdad?, que Dios permitió para la formación, el quebrantamiento y la dependencia absoluta de Elías para con Dios. Amén. Elías era un profeta que hablaba por medio de la boca de Dios, pero Elías tenía ciertas condiciones que necesitaba ser trabajado. Como nosotros, Dios nos da dones y talentos, y Dios necesita capacitarnos, porque Dios no espera que nosotros estemos listos para ser enviados. Dios nos llama y nos capacita, y nos va formando y nos va dando, pero también Dios nos somete a un quebrantamiento para que esa naturaleza de mi yo pueda morir y pueda surgir su naturaleza espiritual. Entender esta parte de que cada uno de nosotros como hijos de Dios va a ser procesado, va a ser formado para que entendamos y tengamos una dependencia absoluta de Dios. Formar es de vital importancia, y nosotros debemos de tener el entendimiento para así asimilarlo. ¿Por qué? Porque ya cuando vengan las diversas pruebas, no vamos a preguntar por qué, sino simplemente ¿para qué, Señor? Y le vamos a decir: he aquí la sierva, el siervo del Señor. Amén. Amén. Nuestra formación será mucho más valiosa que nuestro propio rescate si nosotros nos ponemos por entero en las manos de nuestro amado Dios. Ya veremos por qué Dios le permitió a Elías el llevarlo de un lugar a otro, de todos estos lugares que yo le dije. ¿Por qué? Porque vamos a darnos cuenta que lo que le esperaba a Elías en el Carmelo
Como le dije, que Dios hoy nos está capacitando para nosotros entrar en un mover de guerra. Pero sin esa preparación, usted no puede hacer guerra. Dios tiene que moldearlo primero para luego introducirnos en ese deseado carnero. Entonces, por esto que vamos a ver, que primero Dios no trabaja en un querit para luego trasladarnos a un zarepta, para luego depositarnos en un carnero. Pero, ¿qué significa el valle Querit? Quiero que le prestemos atención a cada descripción de cada lugar. Le dije que Dios, cuando elige lugares, cada vez que Dios menciona un lugar en la palabra, prestémosle atención, porque viene con un propósito. Asimismo, Dios mueve a sus hijos de un lugar a otro. Y muchas veces podemos decir, ¿pero qué yo hago aquí? Estoy fuera del lugar. No. Si eres dirigido por Dios, está ahí con un propósito. Solamente que tienes que discernir en el espíritu el para qué. Históricamente se trataba el Querit de un pequeño valle que era seco y solitario. Era el típico paisaje de un desierto cercano al río Jordán. Este Querit era un lugar oculto, poco habitado y apartado, lo que garantizaba que en tiempos de persecución, recordándole que le dije que el Señor lo sacó porque había una amenaza en contra de su vida, Elías iba a estar seguro. Después de haber dado una palabra profética, el Señor lo toma y lo oculta. La palabra se cumple, pero lo oculta. Querit viene de una raíz hebrea que significa cortar o separar. Esto refleja lo que Dios estaba haciendo con Elías, apartándolo del bullicio y preparándolo para formarlo y sostenerlo en una intimidad con Él. Iglesia, si tú hoy te encuentras cortado o separado, si te encuentras aislado, si sientes que estás solo, que estás sola, que todo lo que tenían a tu alrededor se han alejado, siéntete satisfecho porque está dentro de tu Querit para ser formado y ser capacitado. Pero de algo seguro, Yulisa, es que los cuervos te van a alimentar. Amén. Amén. ¿Cuánto le da un aplauso a Cristo, que está muy serio? Y ustedes con el pastor se ríen mucho, ¿verdad? Entonces, vamos ubicándonos en ese Querit. Sin importar nuestro desierto, la mano de Dios nos va a sostener. Dios, al igual como le prometió a Elías que lo iba a alimentar, pero oigan, de un cuervo. Déjenme decirle que Dios hace cosas que o nos sorprende o nos reímos. Decimos, de verdad que yo no entiendo a Dios. Imposible entenderlo, porque ¿quién entiende su mente? Absolutamente nadie. Él es Dios y Él elige lo que Él quiere y como Él quiere. A Él le plació y le dijo, ¿sabes qué, Elías? Te voy a mandar un cuervo para que te alimente. El cuervo en el pueblo de Israel era un animal impuro, porque el cuervo se alimentaba de alimentos descompuestos, de cadáveres. Óigame esto. El cuervo lo que comía era cosa podrida. Y a ese animal inmundo, por eso Él es Dios sobre toda la creación, como estábamos adorando. ¿Quién podrá si nadie a Él lo ha vencido? A Dios le plació que el cuervo fuera un animal impuro, precisamente alimentar a un profeta de Dios. Y este cuervo se iba a encargar de mañana y de noche de llevarle alimento. Y no era uno, eran varios que traían en su piquito trocitos de carne para que Elías pudiera comer. Yo no sé, pastor, si era carne descompuesta. Creo que Dios no le iba a mandar una carne podrida. Iba a ser un Angus de primera que le iba a llegar a Elías por boca de los cuervos. Porque ese es nuestro Dios. Cuando nosotros estamos en la peor de las crisis, Laura, Dios nos alimenta con los mejores manjares. Con los mejores manjares. Si yo no lo tengo para comprarlo, Él me envía a que me lo lleven. Y se lo doy por testimonio. Cuando más en crisis yo estuve en mi niñez, mejor era que comía. Amén. Y por eso estoy fuerte
valiente y hermosa para predicarle a ustedes, porque habían cuervos que me alimentaban, pero eran personas que me amaban, solo que yo no sabía el propósito. Eso mismo hizo Dios con Elías. Esto es una evidencia del poder de Dios. Es la obra como Dios se manifiesta en la vida de nosotros. No es como los hombres, es como Él, con toda su grandeza, se quiere manifestar. Así que no nos sorprendamos, Rosa, como Dios actúe, no es cosa nuestra, es obra de Él. Y si a Él le place mandarte un cuervo a la puerta de tu casa, recibe el alimento y no pregunte qué es un animal inmundo. No es inmundo porque ya Dios lo santificó. Amén. Así que recibe la bendición que viene del Todopoderoso. Recibe la bendición cuando es Dios que le envía. Ese valle de Querit no fue solo un lugar geográfico, sino también un espacio de transformación personal. Mire todo lo que simbolizaba este Querit para Elías. Era un lugar de soledad y dependencia. Sí, se nos van a ir los amigos. Nadie nos va a llamar, nadie nos va a invitar. Vamos a estar solos. Pero esto es un momento de nosotros meternos en la cueva y entrar en el lugar santísimo para ser formado y restaurado por nuestro Dios. Elías aprendió allí únicamente a depender de Dios, porque él esperaba y confió en que Dios dijo que el cuervo iba a llegar. Y aunque él le gruñera la panza, él decía, los cuervos ya vienen por ahí con el alimento. Entonces esto es fe y dependencia. Este Querit se convirtió para él en un lugar de formación interior. Vayan comparándose. Si ustedes se encuentran en este momento en un Querit, no están allí porque lo envió Satanás. Satanás no tiene parte ni suerte con ninguno de ustedes. Ustedes están ahí porque a Dios le ha placido y porque hay algo que arreglar en nosotros. Así que lo que nos queda es someternos en obediencia y preguntar, heme aquí, Señor, no sé el por qué, pero sí sé que algo bueno de esto vendrá. Entonces esta formación interior, como se le fue dada a Elías para enfrentar grandes batallas espirituales. Dios no nos va a mandar allá afuera a la guerra sin nosotros estar preparados. Eso, mira, Dios prepara a sus hijos para todo. Cuando Dios envió a David a pelear con Goliat, que él le dijo, sí, envíame a mí. No fue casualidad que su papá le dijo, ve, llévale alimento a tus hermanos. No, es que ya este muchachito tenía tiempo allí adiestrando ovejitas. Ya él tenía todo el equipaje para así él vencer a Goliat. ¿Y con qué? Con los instrumentos que él tenía. Una piedrecita. Cuando me iban a poner esto, le digo yo a Leimi y a Imán, espérense, déjenme ver si esta armadura me queda, si va a mi talla. Y ¿saben qué? Esta armadura no era de mi talla. ¿Por qué? Porque el pastor tuvo que sujetarla al tamaño de mi oreja, que nada que ver con la oreja de él. Entonces yo dije, espero que por mis orejitas no se caiga. Pero miren, es la misma unción. Así que mírenlo aquí. Es el mismo aceite que tiene el papá. Amén. Entonces, porque ese lugar de formación ya estaba en lo escondido de Dios. Otro por qué el Señor envió a Elías al lugar y al arroyo de Querit. Para un lugar de obediencia. Iglesia, tenemos que obedecer. Obedecer la voz de Dios. Aunque no nos esté gustando lo que nuestro aquí y ahora esté mirando. Obediencia absoluta. Dios nos pide en todo tiempo y en todo momento, aunque nos duela. Es obediencia. Asimismo, Elías aprendió la obediencia. Y esta obediencia, él estuvo allí firme hasta que el arroyo se secó. Cuando el arroyo fue seco, entonces el Señor lo trasladó a otro lugar. Dios no te va a tener, Araceli, en un lugar más allá del tiempo que Él estableció
para que tú seas formada. Ni un día más, ni un minuto menos. Dios no nos va a dejar en un desierto con un arroyo seco para que yo muera de sed. Imposible. Cuando Dios te dice hasta aquí es tiempo del traslado, obedece, no cuestione, porque el lugar donde te van a llevar es para otro proceso. Ustedes saben que la mayoría de los comentaristas dicen que Elías, cuando estuvo allí en el Querib, no fue un día, no fueron dos. Se dice que aproximadamente alrededor de 1 año a 1 año y medio, él se estableció allí, alimentándose con lo que los cuervos le llevaban. Solo, sin tener con quien hablar, trabajando su proceso. Eso es obediencia. Por eso ese lugar lo trabajó en su formación interior. Ese lugar lo trabajó como un lugar de soledad y dependencia absoluta en Dios. Cuando Elías ya se encontraba solo, ya no se sentía tan triste como cuando él lloraba, que quién soy yo, que mátame, que mira, que me están buscando. O sea, ya él tenía una plataforma ya lista. Entonces, dice que los recursos humanos para nosotros son limitados, pero para Dios es que siempre Él nos abre un nuevo camino. La mano de Dios no se ha cortado. Las bendiciones de Dios no han cesado. Por eso Él hace como Él quiere y se manifiesta en su tiempo Cairo, Julio. Cuando el Cairo de Dios viene sobre de ti es porque ya Él entiende que tú estás lista para recibir el siguiente paso. Ahora el Señor le dice, después que Él estuvo allí alrededor de este tiempo, le dice, Elías, es tiempo de trasladarte para Sarepta. Así que recoge tus 2 bulticos que nos vamos. Y dice en Primera de Reyes 17, vamos a leer del 8 al 16 para que entendamos. Dice, vino luego a él palabra de Jehová diciendo, levántate, vete a Sarepta de Sidón y mora allí. He aquí, yo he dado orden a una mujer viuda para que lo sustente. Entonces él se levantó y fue a Sarepta. Y cuando llegó a la puerta de la ciudad, he aquí una viuda que estaba allí recogiendo leña, y él la llamó y le dijo, te ruego que me traigas un poco de agua en un vaso para que beba. Yendo ella para traérsela, él la volvió a llamar y le dijo, te ruego que me traigas también un bocado de pan en tu mano. Y ella respondió, vive Jehová tu Dios, que no tengo pan cocido, solamente un puñado de harina tengo en la tinaja y un poco de aceite en una vasija. Y ahora recogí 2 leños para entrar y prepararlo para mí y para mi hijo, para que lo comamos y nos dejemos morir. Oiga, ¿dónde fue que Dios la mandó? Elías le dijo, no tengas temor, ves y haz como has dicho, como he dicho, pero hazme a mí primero de ello una pequeña torta cocida debajo de la ceniza y tráemela, y después hará para ti y para tu hijo. Aquí es que me gusta, iglesia, porque Jehová Dios de Israel ha dicho así, amén. La harina de la tinaja no escaseará, ni el aceite de la vasija disminuirá, amén, hasta el día que Jehová haga llover sobre la faz de la tierra. No habrá escasez en tu tiempo de prueba ni dificultad, hasta que Jehová haga cesar y haga llover una lluvia abundante, donde ya tú no tengas que depender de lo que otro te den, sino porque ya Jehová mismo entiende que tú entraste en un nuevo proceso y va a ser tu proveedor absoluto. Ante el entendimiento humano otra vez decimos, pero en serio, Dios, qué chistoso tú eres. Primero me manda que me alimente un cuervo. Ahora me dice que una viuda que tiene un puñito de arena y un chinchín de aceite, que buscó 2 leñas, que va a hacer una tortica y se va a encerrar en su casa para morirse ella y su hijo. Y tú me dices que me vaya donde ella. En serio, papá. Sí, en serio, Elías. Levántese y vaya
donde la viuda de Sarepta. Miren, una viuda en ese entonces era completamente dependiente de la figura masculina. La mujer dependía del varón, del esposo, de un hijo mayor, de un familiar que pudiera sostenerla. Pero esta mujer no tenía esposo. Esta mujer tenía un niño pequeño, que luego vamos a ver más adelante en la historia, y no tenía descendientes. Simplemente ella se iba a encerrar en su cuarto para morirse. Y Elías le dice, prepárame una torta primero para mí. Y luego vendrá, oye, uno mira, del chin que tengo te la voy a dar. Pero fíjense la obediencia de esta mujer. Ella fue y lo hizo como así el profeta de Dios le estableció. Pero, ¿quién no con esta bendición añadida? Pero hasta que tú no veas el aceite y la harina, es duro para entrar en una obediencia. Y nosotros vemos aquí en esta parte que el Señor le da esta orden a Elías para trabajar tanto la fe de la viuda como para trabajar la fe de él. Iglesia, de Kerit, Dios te está enviando para Sarepta. Ya te quebró, ya te cortó, te formó. Ahora quiero que tu fe se fortalezca. Entonces vamos a ver qué tenemos que hacer allí en esta Sarepta. Dice que en tiempos de crisis, como en la sequía, ¿verdad? La viuda era la que estaba más desamparada, no tenían absolutamente nada. Y por eso es que esta mujer es nombrada por su gran fe. Y luego vamos a ver cómo también en el Nuevo Testamento hacen referencia de ella. Aquí, ¿qué significa Sarepta? Le dije, vamos a ver los lugares. De Kerit, lugar de quebranto, ahora el Señor lo manda a Sarepta. Sarepta es un lugar de refinamiento. Elías tenía que ser pasado por un horno de fundición. Ay, allí duele. Cuando te meten al horno duele. El fuego sube mucho. Es un lugar de purificación con fuego. Un lugar de pureza. Un lugar de prueba. Nadie quiere estar en el horno de fuego. Nadie quiere estar en Sarepta. ¿Qué condición tú estás pasando? Que entiende que viene una circunstancia, viene otra, viene otra, viene otra. Cuando tú crees que por fin va a entrar tu Carmelo, te dicen no, todavía tienes que quedarte un tiempito más en Kerit, o no, ahora tienes que estar en Sarepta. Y allí es que el horno se te va a subir. Y vienen todas las vicisitudes una detrás de la otra. Y tú dices, ya no puedo más, Señor. Ya, no tengo fuerza. Y Él te dice, tranquilo y confía, que el horno no va a subir más allá de lo que yo he dado orden. No va a subir. El fuego no te va a consumir a ti. Va a consumir la impureza que hay en ti. ¿Por qué? Porque te estoy procesando para llevarte a un lugar mejor. Estoy refinándote, así como el oro, como el Señor lo purifica, como la plata, para que pueda brillar hasta que Dios no se refleje. Pero recordando, iglesia, que en ese lugar la mano de Dios está contigo. Tú no estás solo, porque la harina y el aceite no van a escasear. En Kerit había un cuervo. Aquí la harina y el aceite está prometido que hay abundantemente para ti. Así que Elías tuvo que confiar conjuntamente con la mujer. En este proceso dice que alrededor de 2 años y medio tuvo que quedarse Elías. Porque si duró 1 o 1 año y medio, no lo saben con exactitud los teólogos, pero de que duró un tiempo lo duró. Tuvo que permanecer allí con el aceite y la harina que no escaseó hasta que Jehová hizo llover de nuevo. Dios estaba probando, como nos está probando a nosotros. Probó a Elías y te está probando a ti y a mí. Vamos a procurar que nuestra fe no falte en Sarepta. Que si estamos débiles, vamos a llamar al hermano que está fortalecido
y decirle, ora por mí, necesito que me sostenga en oración, porque estoy a punto de quebrarme. Para que entonces, con la ayuda del que está sostenido, podamos salir fortalecidos. Busque harina y aceite, pero no se quede en Querit si ya Dios dio la orden de que pasara a Sarepta. ¿De acuerdo, iglesia? Tenemos que tener el oído afinado hacia donde Dios me dirige para ir. Asimismo, Dios me va a decir con quién voy a hablar, a quién le voy a pedir oración, a quién voy a llamar, a quién no voy a llamar, qué puerta tocar, qué puerta no tocar, cuándo hablar, cuándo no hablar, hacia dónde se van a dirigir mis pasos. Tenemos que tener una codependencia absoluta del Espíritu Santo cuando estamos en proceso en Sarepta. Amén. Porque es allí donde Jehová te va a estar indicando por tu obediencia. Amén. Entonces tenemos que estar bien atentos hacia donde Dios nos quiere. Esto fue una prueba de fe para que nosotros digamos, ¿en quién yo estoy poniendo mi fe? ¿En el aceite que estoy mirando, en la harina o en la palabra de Jehová? Es para que entendamos que mi condición actual, esa es mi realidad. Es verdad que estoy pasando por esa situación. Eso es cierto, eso está a la vista. Pero esa no es la verdad de Dios. La verdad de Dios tiene otra historia para cada uno de nosotros. Entonces allí, mire hermano, por muy espiritual que usted sea, nos vamos a quebrantar en la fe. El horno de fuego no es fácil. Yo he estado en el horno de fuego y le he dicho, ya sácame, ya no resisto. Yo recuerdo que cuando estaba en el otro lugar yo le decía, es que duele, y duele mucho, me dolía. Y yo estaba loca ya por salir de allí. Y el Señor me decía, hasta que no te pula, que te pueda reflejar en mí, no te saco. Y gloria al Todopoderoso por un grupo de mujeres que me sostuvieron en ese horno de fuego. Busque ayuda, usted no está solo. Necesita que su fe se fortalezca, necesita que los brazos le sean sostenidos. Toque puerta y búsquelo y sea obediente. Sarepta era una ciudad fenicia que estaba entre Sidón y Tiro. O sea, era un territorio que le pertenecía a Jezabel y al rey Acab. Era una región pagana con dioses como Baal. Baal, como le digo, era el dios del fuego, y Astarte, que era la diosa de la fecundidad y la guerra. Y allí mandó Jehová al día. Con un dios que hablaba, con un dios con D pequeña, que era el dueño del que mandaba lluvia. Y con una que decía que si había guerra, era guerra. Y que ella, por ella, era que se daba la fertilidad. Ustedes saben que yo me asombré, que yo vi un medicamento para la infertilidad con este nombre, Astarte. Yo digo, pero ¿en serio? ¿En serio? ¿Y de dónde sacaron estos productos? Un profeta, vuelvo y le digo, con una formación enteramente de Dios, comer de un animal inmundo y ahora estar en un territorio de dioses, de guerra de dioses. Miren, dejemos de ser religiosos. Nosotros somos como cristianos muy religiosos. Y yo no voy a este lugar, yo no le pongo la mano a este, yo no oro por este, ese no está a mi altura, ese no está a mi nivel. Usted va donde Dios lo mande. Amén. Dejemos la religiosidad y abracemos lo de Dios. Amén. Elías allí fue a donde Dios lo mandó. Miren, como le dije, del lugar de Sarepta. En Lucas 4, del 25 al 26, el Nuevo Testamento lo testifica, porque no hubo una mujer, una viuda en este tiempo con esta fe. Y en verdad os digo que muchas viudas habían en Israel en los días de Elías, cuando el cielo fue cerrado por 3 años y 6 meses, y hubo una gran hambre en toda la tierra. Pero ninguna, ¿cuál es aquí esa ninguna que hace la diferencia? Pero ninguna de ellas fue enviado a Elías, sino una mujer
viuda en Sarepta de Sidón. Que nosotros seamos, iglesia, esa, que hagamos la diferencia y que ese ninguno haya quebrantado cuando está en el horno de fuego, sino que seamos de aquellos que salieron victoriosos para poder tener lo que Dios había establecido. Dios permite que tu fuente de provisión se seque para que aprenda a depender siempre, para que podamos poner a Dios en primer lugar y aprendamos a depender siempre de Él. Amén. Él se ocupará de que no nos falte absolutamente nada. Dios va a multiplicar lo poco cuando hay obediencia. Amén. La harina no escaseará, ni el aceite de la vasija disminuirá cuando hay obediencia. Obediencia en el proceso. Mantente firme y si te quebrantaste en la fe, sostente. Aquí pasa una situación en lo que Elías está en Sarepta. Viene el hijo de la viuda y enferma. Y el hijo muere. Y la viuda le dice allí a Elías: óyeme, ¿cómo es que tú me traes? Yo hice afrenta contra el Señor, que he recibido este castigo. Y allí Elías entonces tiene también que traer resurrección. ¿Por qué? Porque aunque Sarepta significa fuego, de Sarepta viene la resurrección. Amén. Elías resucita al hijo de la viuda y vuelve y le da la vida por orden y autoridad de Dios. Entonces, ¿qué esto nos enseña? Que la fe se profundiza en medio de la prueba. La mujer había confiado en Dios para el pan diario, pero la muerte de su hijo sacudió su fe. No solamente era el pan. Ahora, cuando se vio con la muerte, que vio la resurrección, dijo estas palabras. Cuando ella vio que el hijo resucitó: ahora conozco que tú eres varón de Dios y que la palabra de Jehová en tu boca es verdad. Amén. Cuando nosotros, aunque estemos en el horno, aunque estemos pasando por dificultades, veamos la mano de Dios, es cuando nuestra fe se va a fortalecer. Y aunque nuestros ojos físicos estén viendo lo que estén viendo, es momento de decir: ahora yo conozco que Jehová habló. Y si Jehová habló, Jehová ejecutará. ¿Cuánto le dan un aplauso al Señor? Jehová Dios ejecutará. Hay resurrección para ti en Sarepta. No hay muerte, hay vida. No importa lo que tus ojos estén mirando, tu hijo se levantará. Va a ser resucitado, tu matrimonio, tu familia no va a perecer en Sarepta, porque está determinado que entra a tu Carmelo, iglesia. Y en el Carmelo allí ahora nos vamos a donde Elías es enviado. Estoy casi concluyendo, como dice el pastor, pero aún no termino. Ahora vamos a ver un momento de decisión, un momento de victoria, donde nosotros tenemos que decir: la resurrección yo la vi, ahora me toca hacer guerra, me toca ponerme el calzado, me toca ponerme el cinturón, me toca ser fuerte y valiente, me toca tomar una decisión y me toca confrontar, enfrentar y luchar. Ya se acabaron las lágrimas en Querit y Sarepta. No más lágrimas. Ahora es tiempo de guerra. Ahora es tiempo de decir: vamos a ver si tu Dios o mi Dios, ¿quién tiene el poder? Y pararte ante la circunstancia, porque ya Dios te ha dado la palabra y la autoridad para que la lance y ya no hay amenaza de muerte para tu vida. Ahora vámonos para Sarepta. Vamos a leer a Primera de Reyes 18, desde el versículo 19 hasta el 21. Esto ustedes lo pueden encontrar, el contexto completo, del 20 al 40. Léanlo para que vean todo lo que allí pasó con el profeta de Baal
y los otros profetas, ¿cómo pudieron entrar? Entonces, vámonos a Primera de Reyes 18. Vamos a leer versículo 19 hasta el 21. Dice, envía pues ahora y congrégame a todo Israel en el monte Carmelo. Oigan bien, y los 450 profetas de Baal y los 400 profetas de Acera, eran 850 profetas, dioses, para maldecir todo lo que Dios había establecido, y un solo profeta de parte de Dios, para que comen de la mesa de Jezabel. Entonces acá convocó a todos los hijos de Israel, recordándole, ¿verdad?, que los hijos de Israel ya estaban contaminados con los dioses de Jezabel y de Acab, y se habían retirado del Dios verdadero de Elías. El altar estaba en el piso. Y reunió a los profetas, oiga, pero son agentados. Oiga, ¿para dónde lo llevó? Al monte Carmelo. Para allá, acá fue y llevó a todos sus profetas de Baal. Entonces dice que lo llevó al monte Carmelo, y acercándose Elías a todo el pueblo dijo: ¿hasta cuándo claudicaréis vosotros entre dos pensamientos? Si Jehová es Dios, seguidle, y si Baal, id en pos de él. Y el pueblo no respondió palabra, porque el pueblo quería ver. El pueblo está acostumbrado: veo, cuando veo, creo. Si no veo, no creo. Pero Elías sabía quién lo había enviado. Y es allí que Elías desafía a los profetas de Baal y de Acera, que habían llevado a Israel a la idolatría. Y se levantaron allí dos altares, uno para Baal y otro para Jehová. Eso cuando lo leí me encantó. Yo decía, yo voy a Elías, yo voy a Elías, yo voy a Elías. Ese sí que puede, porque ese tiene al Dios verdadero a su favor. Así que aunque tu enemigo, iglesia, esté diciendo, esa hoy muere, Dios te dice, hoy tú vives. Amén. Hoy tú entras a tu lugar de victoria. Porque ¿quién podrá? ¿Quién podrá? Porque aún no han prevalecido. No ha prevalecido aquel. Y él fue que venció al enemigo. Como estaban los adoradores cantando. Él fue que lo venció. Miren el monte Carmelo. Dice que está en Israel, cerca del mar Mediterráneo. Este se pone más bonito. Ellos tomaron este lugar, los profetas de Baal, con su significado, porque como estaba la diosa de la fertilidad, estaba Baal, el dios del fuego, ellos fueron allá arriba. Pero el monte Carmelo significa viñedo fértil o jardín, porque era un lugar verde, lleno de vegetación, en contraste con el desierto seco que lo rodeaba. Era considerado un lugar de belleza, de vida y de fertilidad. A pesar de que estaba rodeado cerca del desierto, allí había la diferencia. Era hermoso el monte Carmelo. Un lugar de encuentro con Dios verdadero. Un lugar de confrontación y purificación. El monte de la gloria y la victoria. ¿Cuántos quieren entrar allá? ¿Verdad que sí? Que es hermoso estar en el monte Carmelo. El monte Carmelo, iglesia, como ustedes dijeron amén, es un lugar de decisión. Hoy tú no te puedes ir de aquí sin decidirte. ¿Vas a seguir llorando? ¿Vas a seguir lamentándote? ¿Vas a seguir quejándote? O le creo a Jehová o me aferro a la circunstancia. La boca de Jehová habló y yo voy a creer en él, porque ya él me estableció en el monte Carmelo. Es un lugar de decisión. Era un momento de definición. Ya no más tibieza. Dios te dice, te tienes que decidir. Si esta es la tierra donde yo te entré, olvídate en el qué dirán. Olvídate de lo que está pasando el aquí y el ahora, que yo tengo el control. Amén. Entonces, esto es un llamado a decidir con el espíritu y con el corazón, porque necesitamos la mente para razonar. Es por esto que acercándose Elías a todo el pueblo le digo, ¿hasta cuándo van a claudicar entre dos pensamientos?
Los pensamientos tenemos que dejarlo claro. Ya no me va a atormentar más. Ya yo tengo la mente de Cristo. Yo le sirvo a un Dios todopoderoso. ¿Porque yo tengo que estar sumergida en una cama con una depresión? ¿Por qué tengo que tomar tantos medicamentos para una ansiedad? ¿Por qué yo tengo que estar que no duermo? Ya Dios me compró a precio de sangre. Amén. Mi vida le pertenece a Él. Mi futuro está escrito en su libro. Amén. Yo veo que es tarde para mí. Y Dios dice, ahora comienza mi tiempo contigo. Amén. Ahora comienza mi tiempo contigo. Sin importar lo que yo te tuve que quitar en Querid. Sin importar lo que tuviste que pasar en Sarepta. Ahora es mi tiempo contigo. Allí en el monte Carmelo. Amén. Así que allí yo quiero que la iglesia, los santos que están hoy reunidos, permanezcamos allí. Amén. Yo sé, porque sé que cada uno de nosotros ha pagado un precio y ha sido procesado, pero ya es tiempo de victoria. No te estoy vendiendo un sueño, iglesia, es la verdad de la palabra de Dios, sea cual sea la decisión de Dios. El Monte Carmelo es un lugar de confrontación espiritual. Allí se confrontaron dos formas de fe, la idolatría y la confianza en el Dios verdadero. Es un lugar de restaurar el altar. Antes del milagro, Elías preparó el altar caído. Viéndolo todo el pueblo se postraron y dijeron, Jehová es Dios, Jehová es el Dios. Tus enemigos verán que Jehová es tu Dios. Amén. Porque no te van a derrotar, no te van a comer con yuca. No, Señor, tu victoria está garantizada. Tu vejez, tu niñez, tu juventud, tu adolescencia está garantizada y patentada en Dios. Amén. Los tuyos, aquellos que te vituperaban, los que se reían, los que se burlaban, verán que tu Dios tiene el poder, Patricia, para levantarte. Dice Carmelo representa el fruto del proceso. No se llega allí sin antes haber aprendido a depender en Querid, ni a confiar obediencia como fue en Sarepta. En Carmelo Dios se glorifica públicamente, pero la fortaleza tanto de Elías como la de nosotros ya se había formado en lo secreto. Allí ya Dios te trabajó. Por eso tuviste que llorar. Todo lo que pasaste era necesario. Era necesario. El fuego que cayó en Carmelo no fue producto de una oración poderosa porque la hizo Elías. No. Era producto de un corazón procesado en Querid y en Sarepta. Cuando nosotros cogemos esa autoridad de parte de Dios, porque hemos sido procesados y hemos pasado por el proceso de fuego de Isis, entonces Dios te dice, es justo que ya tú estés en Sarepta, que estés en el Carmelo. Así que no nos veamos las dificultades que podamos tener ahora. El Carmelo pasó de ser un lugar de sequía a un lugar de abundancia y promesa cumplida. De donde había nada, a que lo haya todo. Las pruebas del pasado de Elías, con esto concluyo, fortalecieron su fe para la victoria del presente. Lo mismo hace Dios con nosotros hoy. Nuestra victoria está garantizada en nuestro Monte Carmelo. Es un momento de definición. Es un momento de volver al pacto y de experimentar la respuesta de Dios. Iglesia, ten tu oído atento a dónde Dios te quiere trasladar. ¿Qué Dios quiere hacer? ¿Qué Dios te quiere quitar? ¿De quién Dios te quiere separar? No vamos a poder obtener abundancia sin los momentos de desiertos. Amén. Sin un Querid y sin un Sarepta no hay un Carmelo. Jesús también pasó por un desierto. Es por eso que hoy Él pasó del Monte de los Olivos
Dice que no hay un monte de los olivos sin un Gólgota. Jesús no puede ser el Rey de Reyes sin primero haber ido al Gólgota. Entonces, Mireya no puede ser la hermana próspera, bendecida, ungida y todo lo que Dios quiera sin haberla procesado. Dios va a bendecirnos a cada uno de nosotros, pero en el momento que Dios le diga, no es una falsa promesa. Amén. Hoy yo te pregunto, iglesia, ya resumiendo, iglesia, oasis de restauración, ¿cuál es tu necesidad? Miren, tu querer puede ser tu momento de soledad, enfermedad, desempleo o pruebas que aparentemente son injustas. Allí, en el querer, Dios quiere enseñarte dependencia. Tu zareta puede ser la escasez, la lucha familiar, las promesas que parecen imposibles, el acuerdo matrimonial, la unión entre los hijos, el empleo que tanto espera, el esposo que tanto anhela. ¿Qué tú estás pidiendo? ¿Qué puede ser tu zareta? Allí Dios quiere que confíes y obedezca, aun cuando no vea abundancia. Tu Carmelo será el momento en que todos verán lo que Dios ha hecho contigo. Tu testimonio será el fuego que encenderá la fe de otros. Así que el querer, aprendemos a depender de Dios. En Zareta aprendemos a obedecer. ¿Verdad? Y hoy Dios quiere llevarte a tu Carmelo, un lugar donde tu fe te define. Tu vida se restaura y tu esperanza se renueva. Amén. Hoy Dios te dice, iglesia Oasis, ten fe. Quiero que dependa de una manera absoluta en mí. Y hoy yo te llevaré de querer a tu monte Carmelo. Amén. Dios te dice, es hora de decidir. Es tiempo de restaurar lo que estaba roto. Prepárate, iglesia Oasis, porque después de la prueba viene la lluvia. ¿Cuánto escuchan la lluvia de Dios? El fuego será consumiendo todo lo que el enemigo quiso orquestar en tu contra. Dios va a enviar su fuego del cielo y va a consumir todo lo que se opone a la voluntad de Él. Así que, iglesia, solamente nos resta orar para que Dios selle esta palabra y se haga conforme fue establecido.